Y estamos de regreso a su programa Safe. Y como le dijo al principio, vamos a tener un segmento, miren, de On Point, On Fire, brutal. Y es que una joven nos hizo la siguiente pregunta. ¿Los católicos celebran Halloween? Y para eso tenemos aquí al diácono transitorio Luis Daniel Franco. Luisda, ¿cómo está? Saludos, Stephanie, saludos a todos los que nos escuchan por las ondas radiales. Pues estoy contento de estar nuevamente con ustedes y sobre todo para hablar de este tema tan caliente que muchas veces no entendemos. Ujú. Eso es verdad. Y mira, pues bueno, esa joven pues, me hizo esa pregunta hace par de semanas de que si nosotros los católicos celebrábamos Halloween. Así que, ¿cómo se ve desde el punto de vista acá de nuestra iglesia, Luis, da eso, ese tema? Bueno, primero, para dar respuesta así al grano, on point, a nuestra hermana, Dale. la respuesta es no, no. Los católicos no celebramos Halloween. Entonces, de ahí parte otra pregunta, ¿por qué? Que es muy importante, ¿verdad? Que podamos entender el por qué. Y para eso tenemos que irnos un poco a la historia para entender, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia no celebra Halloween? ¿Bien? Primero, entender que esta festividad, y me atrevo a decir comercial, porque en la cultura occidental se ha convertido literalmente en una fiesta comercial. Esta fiesta de Halloween tiene dos orígenes, uno pagano y uno cristiano. Y hago la salvedad que significa pagano, ¿verdad? Que no tiene que ver absolutamente nada con Dios, con el Dios que tú y yo creemos, sino, ¿verdad? Con muchas otras cosas, con muchas otras creencias. Ujú. Entonces, esta celebración de Halloween, Stephanie, pues viene de la cultura celta, eso es para allá, para el norte, los británicos, ¿verdad? Irlanda, toda esa zona. Y esa celebración celta, esa cultura celta, perdón, tenían esta celebración llamada el Samhain, así mismo tratando de pronunciarlo, me sale ahí bien chévere, lo de políglota, Samhain, que es dar culto a los muertos, dar culto a los muertos, cosa que también pues está muy ligada a Ajá. lo que conocemos, ¿verdad? En este mundo del espiritual, al ocultismo, ¿verdad? Entonces, la cultura celta, que tenía pues esta celebración, Samhain, dar culto a los muertos, se mezcla con la cultura romana, cuando Roma invade, pues obviamente los pueblos del norte en el año 46, y de ahí surge una religión que es la religión de los druidismos, se llama la religión druidista. ¿Pero qué es esto? Y usted dirá, Dios mío, ¿por qué tanto concepto? Sí, porque Hay como que... muchos conceptos porque es que es la única manera de poder comprender estas fiestas, ¿verdad? Entonces el druidismo es una doctrina filosófica, espiritual, que promueve un estilo de vida donde la persona debe de estar en constante comunión, armonía con la naturaleza y el mundo mágico. No sé si ustedes vieron la película de Avatar, tan querida por todos, ¿verdad? Ajá. Que tenía esta conexión con la naturaleza y todas estas cuestiones, pues por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero también se añade aquí, obviamente, el factor de la magia. Por tanto, una persona de la religión druista o druismo, pues era aquel que creía en esas potencias de la naturaleza, en esos espíritus de la naturaleza, ¿verdad? Que nos dan armonía, nos dan prosperidad, pero que también, si no le ofrecemos sacrificios, pues nos pueden destruir, ¿verdad? Nos pueden molestar, nos pueden asustar, van viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Ujú. De la fiesta de Halloween. De hecho, ese, si buscamos la etimología del druidismo, el druid significa árbol, ¿verdad? En el idioma celta, y weld o wid significa conocimiento. Por tanto, esta religión estaba relacionada con los bosques, bosques donde ellos decían que habitaban estos espíritus que venían al encuentro del ser humano para ayudarles o destruirles. Entonces, para evitar que nos destruyera nuestros cultivos, etcétera, pues entonces había que realizarles sacrificios, eh, ¿verdad? De cualquier tipo, de animales, incluso de personas, ¿verdad? Para tener a estos espíritus, pues contentos. Ese, ¿verdad? Sería como tal el origen pagano. De hecho, esta religión desaparece con la llegada de la evangelización de la iglesia en el siglo, al finales del siglo segundo, ¿verdad? Allá en Irlanda,
allá está San Patricio, ¿verdad? Todo esto, y esta religión pues desaparece totalmente, porque ya llega el cristianismo. Pero aunque no lo creas, Stephanie, aunque no lo creas, también esta celebración del Halloween tiene origen cristiano. ¿Por qué? Pues vamos a la historia para que podamos entender el por qué. Primero, partimos del supuesto de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ayer los británicos en Irlanda con esta religión que ya la había mencionado, llega la evangelización y un poco pues la iglesia, para apaciguar lo que ahí estaba pasando, pero tampoco destruir de alguna manera la idiosincrasia de ellos, pues trata de cristianizar precisamente esas celebraciones. ¿Bien? Y desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día para festejar a todos los mártires. Entonces, pues claro, ¿qué hacían los obispos de aquel tiempo en aquel lugar? Pues celebraban esa fiesta, la de todos los mártires, para apaciguar esta celebración, ¿verdad? Que hacían, que no se llamaba Halloween, eso viene después. Esta celebración de el culto a los muertos. 3 siglos más tarde llega el Papa Bonifacio IV, más o menos como para los años 600, y consagra un templo dedicado a todos los santos, cuya fiesta se celebraba el 13 de mayo, y luego se extiende esa fiesta a toda la iglesia. Por tanto, ya luego todos tendrán que celebrar el 1 de noviembre como la fiesta o la solemnidad de todos los santos, de todos los santos. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál? Que esta fiesta de todos los santos también tenía la típica situación que se celebraba desde el día antes. O sea, se hacía una vigilia para la celebración de todos los santos, que sería el 31 de octubre. Sería el 31 de octubre, claro. Entonces, la cultura anglosajona, que sabemos que tiene el idioma, el inglés, comienza a llamarle a esa fiesta All Hallows Even. No sé si me di a entender. Espérate, ¿cómo es? ¿Cómo es que se le llama? Ok, vuelvo y repito. La fiesta de todos los santos, que la iglesia, ¿verdad?, la hace universal para celebrar el 1 de noviembre, se celebraba también una vigilia, un día antes. Por tanto, si se celebraba un día antes, se celebraba también la fiesta de todos los santos el 31 de octubre. Ah, ok. Pero entonces en la cultura anglosajona, pues claro, que el norte, ¿verdad?, donde está en Irlanda y todos estos lugares donde precisamente estaban estas religiones paganas, como te había mencionado, comienzan, ya cristianizadas, comienzan a llamarle a ese día, a la vigilia de todos los santos, en inglés, All Hallows Even. Okay. Vigilia de todos los santos. Claro, ese concepto va cambiando con el pasar del tiempo y después pasa a All Halloween Even y después pasa a lo que hoy conocemos como Halloween. Halloween, ¿ok? Es para que veamos también, ¿verdad?, el nombre. Pero aquí hay un problema, que más adelante se añade, ¿verdad?, la iglesia añade el 2 de noviembre como la fiesta litúrgica para orar por todos los fieles difuntos. Entonces, las religiones paganas celebraban durante esos días, ¿verdad?, tenían sus ritos a los difuntos, ¿verdad?, a los muertos, no difuntos, eso es otra cosa, ¿verdad?, a los muertos, y ahora la iglesia pues añade a todos los fieles difuntos. Así es la historia, ¿verdad?, de cómo se fue desarrollando lo que conocemos Halloween. Sin embargo, si analizamos la actual celebración de Halloween, como tenemos hoy día, veremos que tiene muy poco con sus orígenes, muy poco, ¿verdad? Lo más que podemos nosotros ver es en la fiesta de Halloween, como vemos hoy día, ¿verdad?, que está un poco secularizado, es decir, se le ha añadido mucha cosa que no es, pues tenemos de alguna manera, ¿verdad?, una exaltación a los muertos, a la muerte, a la oscuridad. De hecho, si vemos los colores de Halloween, normalmente, ¿qué colores tiene el Halloween? Pues anaranjado, negro, violeta. Entonces en la iglesia hay unos colores, le llama la guerra de colores, lo cromático, ¿verdad?, que es lo contrario. Por ejemplo, para hablar de vida, de santidad y de amor es el color blanco y azul.
De hecho, por eso la Virgen María, los santos, Mm, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el color contrario al blanco? el negro y el rojo. Muerte. El color contrario, exacto, al azul, ¿ves? Si vamos a los colores primarios, las mezclas, ¿verdad? Sería el anaranjado, por eso siempre Halloween es de alguna manera anaranjado y negro, porque es para expresar lo distinto a lo cristiano, ¿verdad? A lo bueno. Entonces, mientras que el cristiano habla de vida, pues esta fiesta habla de muerte, y cuando nosotros hablamos de santidad, de alegría, ellos hablan de lo contrario, de terror, ¿verdad? De guerra, de muerte, de sangre. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Cómo se va matizando. Pero no podemos perder de perspectiva, Stephanie, que aquí se añade, viendo la historia, el detalle de que en Halloween nosotros nos disfrazamos. Digo nosotros porque pues también yo cuando era chico lo hacía, cuando era pequeño. Nos disfrazamos y esta tradición de disfrazarse viene de Francia, para esos finales del siglo XIV, siglo XV, donde para la celebración de todos los santos, pues se disfrazaba, ¿ok? ¿Y por qué se disfrazaba? Porque hubo una época, precisamente, hubo una pandemia muy fuerte, la peste bubónica, donde mucha gente moría, y la gente, pues, para celebrar el Día de Todos los Santos, iba disfrazada para no eh, contagiarse, ¿verdad? Por eso, porque se pegaba de esa manera el Mm, contacto con los demás, como con nosotros con las mascarillas, ¿verdad? sí. Dando el COVID para no pegarnos. Además, pues claro, esta peste significaba muerte, significaba destrucción, hubo una masiva multiplicación de las misas por los fieles difuntos, porque moría mucha gente. Bueno, esto es una mezcla de todo esto. Parece un Pero espagueti mal hecho, pero ahí es un sí, sí, espagueti. sí, sí, ese es el problema. Yo digo a la gente, si vemos bien la historia de lo que hay detrás de Halloween, entonces usted solo no lo celebrará. Pero No. se complica la cosa, Stephanie, porque sabemos que en Halloween, el Halloween que hoy celebramos, decimos el trick or treat, ¿verdad que sí? Ajá, Halloween, ajá. Dulce o travesura. Pues esta tradición que se llama en Halloween tiene su origen en la persecución que hicieron los cristianos protestantes en Inglaterra contra los católicos. Para esa época, sí, si no lo sabía, ¿Y qué ahí le? está. Pero entonces, ¿qué significa el trick or treat? O sea, como Bueno, es que... dulce o travesura. Ajá. Entonces, déjame explicar para que vean lo que hay detrás, mi gente. Entonces, en este periodo, en esa persecución fue más o menos en el año, espero no equivocarme, 1500, 1650, 1700, ¿verdad? Sabemos que Inglaterra, pues, surge denominaciones cristianas, o sea, los protestantes, ya la iglesia no tiene injerencia, la iglesia católica, me refiero, no tiene Ujú. injerencia allí. Entonces, los católicos no tenían derechos legales, literal. Por tanto, no podían ejercer ningún puesto público, los perseguían para darle multa, habían impuestos, cárcel, y celebrar la misa era castigado con la muerte. Por tanto, hubo muchos sacerdotes martirizados, ¿verdad? Para esa época. ¿Y dónde viene el trick or treat, verdad? Es que pues tocaban dulce o travesura. Entonces, si dabas dulce, que es lo propio de lo bueno, de la caridad, pues entonces sabían que eras católico. Y si eras travesura, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, ya ahí viene. Por tanto, esta tradición del Halloween, del dulce o travesura, o dulce o truco, que también, ¿verdad? Lo decimos, pues tiene una historia muy oscura, de Mm, muerte, o sea ¿verdad? que... De matar gente, Sí, ¿bien? que... Entonces, todo esto se mezcla Ujú. con la cultura celta, del culto a los muertos, eh, se mezcla entonces, ¿verdad? Con esto que acabo de decir de lo que pasaba en Inglaterra, con la persecución. Entonces, claro, ahora se comercializa, ¿verdad? En estos tiempos modernos, pues un poco, ¿verdad? Con las películas de terror y toda la cuestión, y detrás de todo eso, pues hay pues un mensaje Mm, contrario a la fe, ok, contrario a o sea que ahora tenemos que analizar. Bueno, lo que estamos... la pregunta mía es que yo te escuchaba, pero, ok, ¿es malo que un niño se pueda entonces disfrazar? Un nenito, un nenito. bueno, yo creo
que aquí es la pregunta que me han hecho durante estos días. Me han hecho una pregunta el domingo pasado, me hicieron esa pregunta. Pues, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir, y puede ser que me escuche fuerte, pues sí, porque le estamos enseñando, ¿verdad? De alguna manera, o inculcando una cultura del terror, de muerte, de cosas que realmente no existen, y eso se llama superstición, y eso es un pecado contra la fe. Okay. Por eso que la iglesia trata de enfatizar que el 31 pues celebremos la vigilia de todos los santos, que es contra, de hecho, en la comunidad donde estoy sirviendo, ¿verdad? Como diácono, pues ese día, el 31 de octubre, tendremos, ¿cómo te digo? Tendremos una Eucaristía misa con los niños de la catequesis y todos se van a vestir de santos. Son como 200 niños, pero ahí le pues, vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero ves, se pueden disfrazar, ¿ves? de santo, o sea, que pueden hacerlo también. Uh-huh. Ok, o sea, que esa es otra manera de... Esa es otra manera de poder celebrar, porque recordemos que el origen del Halloween, o como antes se decía, del All Hallows Eve, la vigilia de todos los santos, es buena, es cristiana. Ahora, la pregunta, que yo creo que es la pregunta que tú me estás haciendo, Stephanie, es que qué experiencia, ya sea religiosa, sea moral, queda en el niño que para vestirse ha usado disfraces que si de diablos, de brujas, de muertos, de monstruos, vampiros, ¿verdad? Pues eso, personajes relacionados con el mal y el ocultismo, ¿verdad? Que vemos en televisión, etcétera, 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 ¿verdad? Y que va en contra de todo, pues lo cristiano, del amor, de la paz, de la justicia, de la lealtad y de la bondad, ¿verdad? Que podemos decir, pues mira, pues que estamos promoviendo en los niños una conciencia del mal, que el mal y el demonio, ¿verdad? Pues son es lo mejor. Y no es así. Hay que reflexionar. De que es real, sí, el demonio y lo demás es muy real, y la muerte y todo lo que quiera, ¿verdad? Pero sí. por ahí va esta cuestión. Pues mira, es bastante interesante conocer un poquito más a fondo de la historia, y así pues no solo lo que podemos hacer es lo siguiente, analizar y actuar correctamente. Y así le enseñamos a los niños desde pequeños, ¿verdad? Cuál es el propósito de nuestra iglesia, y pues que también nos podemos vestir de santos, pues si aquí en Puerto Rico lo han hecho ya en distintas parroquias, igual que en Estados Unidos y en otros países ya lo han realizado. Sí, sí. Ok, pues Sí. miren mi gente, Luisa, se nos ha acabado el tiempo, así que te agradezco un millón que estuvieras con nosotros aquí en el segmento On Point, hablando un poquito ya de este tema que es bastante interesante y un poquito controversial. Gracias por la invitación, como siempre. Así que mi gente, vamos a una pausa y regresamos a su programa Safe.